Es un año electoral a nivel nacional y en las provincias que en muchos casos, como ustedes lo saben, han desdoblado. Septiembre, después de las primarias del 13 de agosto, es un mes muy relevante en términos de lo que se va a ir definiendo en el mapa electoral en las provincias. Por un lado, 10 de septiembre va a elecciones Santa Fe, el 17 de septiembre lo hace Chaco, el 24 de septiembre lo hace Mendoza. En este caso es un placer irnos para Santa Fe, muy particularmente para Rosario, para darle la bienvenida a la concejala y candidata también en ese cargo, Karen Tepp, Ciudad Futura, que está además disputando la intendencia de Rosario con la figura de Juan Monteverde. Bienvenida, Karen, a Radiográfica. Mi nombre es Úrsula Asta, estoy aquí con Leonardo Martín y con Paulo Pereira. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes también y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Karen. ¿Cómo vienen preparándose para esta última semana de campaña previo a las elecciones? Mira, con mucho entusiasmo, porque en la ciudad de Rosario, después de 30 años de un mismo color político, se está dando la posibilidad de dar vuelta a la página, que de la mano del compañero Juan Monteverde, como ustedes lo decían, podamos hacer nacer una nueva experiencia de gobierno, que en primer lugar pueda poner en el centro la prioridad número 1 que tiene hoy la ciudad de Rosario, que es poder atacar los altos niveles de desigualdad y de violencia que está generando este sistema y este modelo fragmentado de ciudad, que hace que en el caso de nuestra ciudad, desde hace más de 10 años, cuadrupliquemos la tasa de homicidio respecto de la nación. Y en segundo lugar, porque no solamente entendemos de que esta tiene que ser la prioridad número 1 con una política de seguridad democrática, que ataque el narcotráfico por arriba, persiguiendo la ruta del dinero narco, pero por abajo también urbanizando los 112 barrios populares y dándole proyectos de vida alternativos, fundamentalmente a las juventudes de nuestras barriadas, sino que además entendemos es la posibilidad de que una nueva generación política con otra lógica de construcción y de hacer político pueda inaugurar un nuevo ciclo y un nuevo proceso en Rosario. Creo que bueno, que más temprano que tarde pueda alumbrar también a nivel provincial y nacional una esperanza de gobierno popular en nuestro país. Karen, en ese sentido ha sido bueno, muy importante lo que ha pasado en Rosario con ustedes. Aquí se vio también bueno, muy expectante también porque ustedes ganaron justamente la interna dentro de la alianza que se presentaba para Rosario y están realmente en posición, bueno, justamente de poder ganar la intendencia en esta disputa con Pablo Habkin, que es al candidato que tienen enfrente en el caso de Juan Monteverde para la intendencia. ¿Qué les pausó a ustedes cuando fue justamente esta elección primaria? ¿Qué balance hicieron de la victoria interna que pudieron obtener para estar en la posición de competencia que están en este momento? Mira, yo creo que lo que la gente premió fue la capacidad de poder juntarnos distintas militancias que venimos de tradiciones políticas diversas, digamos, en el caso nuestro de Ciudad Futura, un partido nuevo, independiente, que fundamos hace 10 años porque veníamos de la militancia territorial, pero no nos sentíamos representados en ningún partido político, pero que entendíamos que por la grave situación que vive nuestra ciudad, teníamos que ser capaces de juntarnos con aquellos compañeros y compañeras con los cuales compartimos muchas banderas, que en los territorios trabajamos juntos, que en las marchas en la calle nos encontramos en las mismas peleas, que en los ámbitos legislativos también muchas veces votábamos de manera similar, pero que veníamos compitiendo en lo que tenía que ver con los cargos ejecutivos y la posibilidad de una alternativa de gobierno en nuestra ciudad. El hecho de que una nueva generación nacida y crecida mayoritariamente nosotros en democracia, seamos capaces de suspender esos matices y esas diferencias para desbordar la frontera de nuestros propios partidos partidarios y construir la prioridad número 1, como decía antes, que es la de abocarnos a una Rosario sin miedo, creo que es lo que la gente premió, ¿no? Y que demuestra de alguna manera que la sociedad rosarina, la sociedad argentina, no es que sea derechizado, pero sí lo que ya no tolera es esta forma de hacer política, que la sienten totalmente distante, que sienten que hoy
los políticos, sobre todo en el caso de los partidos políticos tradicionales, están más abocados a discutir problemas de políticos entre políticos que de brindar soluciones y perspectivas, tanto de futuro como de resolución de los problemas de la vida cotidiana. Y creo que la demostración de que en la ciudad de Rosario la semana que viene esté ganando una fuerza política que reivindica la democracia, la participación territorial, la construcción del poder popular, da cuenta de que la sociedad no se está derechizando, sino que lo que busca y lo que pide a gritos son alternativas en las formas de construcción política que permitan salir de esta democracia bloqueada, no con salidas autoritarias, fascistas y de discursos de odio, como lo hemos visto en otros lugares del mundo y que hoy también azotan nuestro país, sino por el contrario, con una construcción de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Sabes que mientras hablas, Karen, pensaba en la pregunta que te hice y en cómo fue en ese momento, pero es cierto además que después del resultado de la elección general todavía toma más relevancia o más interés o más valor incluso lo que ha sucedido con el caso de Ciudad Futura, por lo menos esta es mi mirada. Y en ese sentido quería preguntarte si nos haces un breve repasito de cómo surge Ciudad Futura, cómo inicia la militancia de ustedes. Sé que es largo, pero bueno, quizás en un breve repaso para comprender y con quiénes están hoy formando Ciudad Futura. Mira, lo que vos decís es muy importante, porque nosotros cuando arrancamos la construcción de lo que hoy llamamos Rosario Sin Miedo, que es esta plataforma municipalista en la cual, como decía, venimos militancia que venimos de partidos políticos independientes, como en el caso de Ciudad Futura, pero también hoy están las militancias que vienen del peronismo, del propio socialismo, que en la provincia de Santa Fe se alianzó con el PRO, y muchas de sus bases y cuadros incluso que han estado teniendo experiencia de gestión años atrás, han decidido dar el paso de venir a la construcción de este nuevo instrumento político, pero también muchos independientes, ¿no? Nosotros hemos tenido la capacidad, tanto ahora como Rosario Sin Miedo, como en su momento con Ciudad Futura, de hacer que mucha gente que no creía en la política, de alguna manera se enamore. Y creo que la clave que tiene nuestro proyecto político como Ciudad Futura es que el mayor de nuestros esfuerzos tiene que ver con la materialización de nuestras ideas. Nosotros venimos como decía, de la militancia de los movimientos sociales, post-2001 en nuestro país, de la crisis de representación política, de que se vayan todos, de que la política se había vuelto solamente un espacio de carreras individuales de políticos profesionales que estaban más preocupados en retener un cargo para sostener sus privilegios que de poder operar en la realidad, haciendo de que la política deje de hacer el arte de lo posible para convertirse en el arte de lo deseable, ¿no? Entonces, con toda esa impronta, nosotros decidimos armar primero nuestros espacios como movimiento social, priorizando el trabajo en los barrios populares, en los últimos y los excluidos de esta sociedad, para empezar junto con ellos a construir nuevas formas y claves de construcción política que tengan más que ver con una democracia protagónica, con una implicancia donde la política pueda de alguna manera estar mucho más vinculada con lo que nos pasa cotidianamente. Nosotros estamos convencidos como Ciudad Futura de que si logramos, en la forma en que resolvamos los problemas que tenemos, están las posibilidades de ir construyendo una sociedad mejor, no solamente de resolver ese problema, como puede ser, por ejemplo, buscarle una alternativa a la inflación, que también ya lleva más de 10 años en nuestro país, y lo que dijimos es, bueno, desde el municipio no podemos establecer el precio del dólar, pero sí podemos generar alternativas de consumo colaborativo que nos permitan vincular a los productores con los consumidores de manera directa, evitar a los formadores de precios, a los intermediarios, y poder pagarle precios justos al productor, pero también precios mucho más accesibles a los consumidores y consumidoras. Y desde hace 10 años tenemos un proyecto que se llama Visión Antiinflación, que da respuesta y que demuestra de que no hay problema que no... Visión Antiinflación. Sí. Visión Antiinflación lo pueden buscar por internet, es como un carro de compras como de los que tienen las grandes cadenas de supermercado, donde la gente puede hacer su pedido directo al productor y poder así conseguir ahorros entre un 20 y un 30%, digo, herramientas concretas que no solamente resuelven este problema, sino que además
construyen una sociedad mejor en el sentido que promueven la organización y la economía colaborativa, tanto de los productores como de los consumidores. Con lo cual yo creo que la particularidad que tiene Ciudad Futura y que lo hace distintivo es precisamente esto, no relatar los problemas que tenemos, no quedarnos solamente en el plano ideológico de los debates, sino esforzarnos en poder construir las alternativas, materializar esas ideas, y cuando eso sucede, la política nos vuelve a afectar de manera positiva, y eso es lo que enamora. Y si ya teníamos una responsabilidad en la construcción de este nuevo espacio Rosario Sin Miedo, que nos permite encontrarnos con la militancia de otras trayectorias, por la propia situación que vive Rosario de urgencia, creo que después de las pasos nacionales, eso que incluso fue el resultado acá en Rosario que enamoró y que entusiasmó a las militancias de todos los lugares del país, se vuelve más trascendente aún para poder demostrar de que como generación no nos tenemos que acostumbrar a este presente, que no está bueno pedirle a la gente que lo que nos vote es solamente para defender este presente porque lo que puede venir es peor, sino por el contrario, hacer los esfuerzos de que la política pueda volver a ser como lo estamos haciendo en Rosario, ir a votar no con el miedo de lo que podemos llegar a perder, sino con la alegría y la ilusión de todo lo que podemos llegar a ganar. Claro, Karen, ¿cómo estás? Paulo Pereira te habla. Quería hacer una consulta, ¿no? Yo estuve ahí en la semana y el domingo de las elecciones, el 16 de julio, en donde entonces Juan Monteverde cosecha el 54% de los votos de la interna, y pasado el domingo casi todo el país miraba un poco ahí como Rosario la vidriera, ¿no? La tercera ciudad más grande del país, y con un movimiento, por lo menos para algunos sectores acá de la ciudad de Buenos Aires, inesperado. Pero yo vi la seguridad y la certeza de ustedes de que ganarían la interna, ¿no? Pablo Javi, que disputó con otros 5 candidatos, o sea, una fragilidad clarísima de un intendente que va para una disputa con otros 5, ¿no? Yo quería escuchar, y es obvio que uno está en la calle, y vos estás en ese momento en la calle, militando por la victoria, pero quiero preguntar eso, ¿no? Y una sociedad en donde el debate está sobre las fuerzas de seguridad, sobre más mano dura, tenemos 2 candidatos por lo menos a nivel nacional que defienden esta mano dura. Rosario va a contramano en términos de una propuesta como Rosario Sin Miedo, como es la propuesta de ustedes, ¿no? Hay una nacionalización de la campaña en Rosario, y en caso de victoria de Juan Monteverde, ¿es la vidriera de cómo combatir esos discursos de odio de la extrema derecha? Sí, yo creo, Pablo, en lo que decís, que hoy lo que se está jugando en Rosario es importante no solamente para nuestra ciudad, sino para todo el país, porque Rosario es hoy la primera ciudad donde se ven de alguna manera las consecuencias de la intromisión del narcotráfico y de los altos números de violencia en nuestra ciudad, pero si no logramos una respuesta y una política que combata esta situación desde una mirada de seguridad democrática, esto que estamos sufriendo en Rosario desde hace 10 años se va a empezar a desperdigar y a territorializar, ¿no?, por el resto de nuestro país. Por eso es tan importante también la posibilidad de esto que hablábamos antes, de poder tener una mirada desde las fuerzas progresistas del campo nacional y popular que tenga foco en la cuestión de la seguridad, pero que también se plantee la creación de nuevos instrumentos de gestión y de operación que no tengan que ver meramente con la faz represiva, porque sabemos que eso lo que va a dejar, e incluso países como el caso de México, que decidió combatir la violencia con más violencia, el saldo son más muertes y por el contrario la incapacidad de poder retejer proyectos de vida y de futuro distinto en nuestro pueblo. Entonces lo que está en juego en Rosario, digamos, es la realidad se enfrentan 2 proyectos, ¿no? La continuidad de quienes vienen gobernando desde hace 30 años esta ciudad y de que en gran parte son responsables de haber permitido que el narcotráfico se instale sobre todo en nuestras barriadas populares, haciéndonos perder por día la vida de un joven o de una joven de los barrios populares, pero también, digamos, ese modelo se enfrenta hoy a un proyecto alternativo que es el que encabeza Juan Monteverde. Entonces nosotros decimos, para el pueblo de la ciudad de Rosario nunca fue tan fácil elegir. Quienes estén de acuerdo con este modelo de gestión y de gobierno van a tener en el actual intendente la mejor opción. Ahora, todos aquellos y aquellas que somos casi un 80% según las últimas elecciones
pasos en nuestra ciudad, que estamos buscando una alternativa de gobierno, un intendente que se haga cargo de la situación, que esté dispuesto a combatir el narcotráfico, pero no por los hilos más débiles, sino por quienes son los principales beneficiarios del negocio ilegal de drogas en nuestra ciudad y en nuestro país, e incluso quienes hacen que la violencia sea rentable, como pueden ser quienes lavan el dinero sucio del narcotráfico en la especulación financiera, en la especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Entonces, esa perspectiva para nosotros es central, y lamentablemente, digamos, lo que se está intentando hacer en esta elección de Rosario por parte del oficialismo local ahora es una campaña de miedo, digamos, de seguir sembrando el miedo, las agresiones, mucha campaña sucia de fake news, y que en muchos casos con temas muy sensibles que ponen en riesgo la propia paz social de la ciudad. Entonces creo que también lo que se está jugando es, si dejamos atrás la vieja política, la vieja forma de hacer las cosas, que por dispuestos a tener un voto más son capaces de hacer y de decir cualquier cosa, aun cuando está en riesgo la vida de nuestra gente, o un proyecto que justamente tenga otros valores y otra forma de construcción política, pero que además tenga la valentía para enfrentar lo que hay que enfrentar, porque en la ciudad de Rosario la única grieta que existe y que debería existir es la de la gente decente y trabajadora por un lado, y la de las mafias por el otro. Karen Tepp, de Ciudad Futura, Rosario. ¿Leo? Sí, Karen, Leonardo Martín te saluda. ¿Dónde, yendo un poco para atrás, ¿no? Porque quizás nosotros que vemos a la distancia Rosario, hoy un tema que cuando pensamos en Rosario, en Santa Fe, es el narco. ¿Dónde ves que está el quiebre? ¿Qué pasó? ¿Por qué llega a esta situación hoy Rosario especialmente, ¿no? Que es un poco el epicentro de esta violencia que se está dando? Mira, hay algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la ubicación política y estratégica de Rosario, que, como ustedes sabrán, tienen, digamos, toda la zona portuaria de nuestra ciudad y de las ciudades aledañas del cordón. El último informe de la ONU habla cómo se han modificado las rutas de venta de cocaína, principalmente desde los puertos de Perú y Colombia hacia la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Y está demostrado que cuando eso pasa, digamos, por donde pasa la droga ilegal, queda en los territorios por donde pasa un 10% de esas sustancias. Nosotros estamos viendo cómo a nivel mundial de la pandemia esta parte ha crecido el consumo de cocaína en un 30%. Ahora, ¿por qué se ha instalado en la ciudad de Rosario y desplegado con estos niveles de violencia? Algunas de las cosas que lo explican es, además de tener el tema de los puertos y la necesidad de un control público mucho más exhaustivo sobre ellos, que hoy es una situación absolutamente opaca, la que tiene que ver con respecto al tratamiento de los puertos, también tiene que ver con que el abandono del Estado en los barrios populares, abandono de la posibilidad no solamente de dignificar las condiciones materiales de vida de amplio porcentaje de nuestra población, sino también de no darles alternativas de vida a través de la educación, del deporte, de la cultura a los jóvenes, ha hecho que el narcotráfico encuentre de alguna manera ahí no solamente mano de obra disponible y de pibes y pibas que, como no le encuentran incluso sentido a la vida, están dispuestos a matar o morir por una economía y un negocio que claramente beneficia y sacan la tajada a otros, sino que además en nuestra ciudad nosotros lo que entendemos que explica también este cuadro es precisamente, como decía antes, la posibilidad de lavar todo ese dinero sucio que genera la venta ilegal de estupefacientes, y que se hace a partir de el negocio de la construcción y del rubro inmobiliario, de la creación de instalación y apertura de concesionarias de autos de alta gama, la compra de espacios vinculado más a la gastronomía y a la nocturnidad, y han encontrado esa posibilidad en la ciudad de Rosario frente a un Estado que no solamente ha abandonado los barrios, sino que ha tenido la incapacidad de ver cómo todo esto iba pasando en nuestra ciudad, e incluso favoreciendo con determinadas políticas que esto pase. En la Argentina, como en muchas partes del mundo, digamos, un alto porcentaje de la economía se maneja en negro, ¿no? Se calcula que casi un 40-50% de la economía en general se maneja en negro. Entonces, Rosario en los últimos años ha dado de alguna manera, facilitado
la especulación financiera y la especulación inmobiliaria, pensando que estaba captando de alguna manera los excedentes de lo que puede ser el modelo más vinculado al agro en nuestro país. Pero la realidad es que en el medio de esa captación de esos recursos también se fue colando todo este otro negocio sucio y dinero sucio que no necesariamente es de evasión fiscal, sino fundamentalmente del narcotráfico. Entonces creo que eso de alguna manera son algunos de los de los indicadores que explican que en la ciudad de Rosario tengamos este cuadro tan complejo, que durante muchos años no se haya podido tener una política integral de seguridad, que siempre hayan sido medidas erráticas, que todos los gobiernos, a nivel local, que fueron siempre un mismo color político, pero también... Y Karen, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué harían en caso de llegar a la intendencia, por lo menos en primeras medidas? Imagino que, hay un corto plazo y un largo plazo de cosas para hacer, pero ¿qué pondrían en marcha en primer momento? Mira, nosotros lo que hablamos es que una política integral de seguridad que tenga que ver con las competencias que hoy tiene el municipio, para quienes nos están escuchando, nosotros en la ciudad de Rosario no tenemos, por ejemplo, el poder de la policía que pertenece al gobierno provincial, pero sí entendemos que hay acciones concretas que se pueden hacer desde el municipio. En primer lugar, como decía, atacarlo por arriba al narcotráfico, persiguiendo la ruta del dinero narco, y para ello proponemos la creación, que ya lo logramos hacer vía ordenanza en el Consejo, pero que lamentablemente no está teniendo el desarrollo por parte del intendente actual, de una agencia contra el lavado de activos, de una agencia de inteligencia a nivel municipal que pueda detectar las maniobras o sospechosas cuando se intenta habilitar un negocio o una construcción en nuestra ciudad y no se pueden demostrar el origen de los fondos de esa inversión, para poder trabajar de manera articulada, por ejemplo, con la UIS, que ya abrió, y logramos que a nivel nacional se tome la decisión de abrir una delegación de la UIS a nivel local, y también la posibilidad de juntar todas esas pruebas para acercarla al Ministerio Público de la acusación, que lamentablemente siempre llega tarde porque después sobre el delito está consumado. Lo que nosotros tenemos que hacer a nivel local a través de esta agencia es poder, al detectar estas maniobras sospechosas, evitar que ese dinero se termine lavando en nuestra ciudad. Por abajo, como decía antes, la urbanización urgente de los barrios populares, que tiene que ver no solamente con abrir calles, llevar agua y luz a los barrios, sino también con la posibilidad de poner la mayor inversión social en esos barrios a través de la educación, la cultura, el deporte y el fortalecimiento de los dispositivos de atención primaria de salud que atiendan fundamentalmente los crecientes niveles de consumo problemático y de adicciones en los jóvenes de nuestras barriadas. Y por el medio, lo que decimos a nivel municipal es la necesidad de que el Estado vuelva a recuperar la autoridad en el territorio, y para eso la descentralización de todas las áreas de control municipal para poder gobernar desde la cercanía con los vecinos y vecinas de la ciudad, que hoy son quienes mejor conocen cómo el delito en todos sus niveles se desarrolla en cada uno de los barrios, pero que lamentablemente el Estado hoy lo único que les ofrece es que sean ellos mismos los que vayan a hacer la denuncia exponiéndose. Bueno, ahí se necesita, por el contrario, un trabajo desde el Ejecutivo Municipal con toda esa información, hasta incluso de inteligencia criminal que se tiene en el territorio, para poder hacer desde el Estado la vinculación con las áreas tanto judiciales como del poder político que maneja las fuerzas represivas para una intervención mucho más eficaz. Te agradecemos, Karen, esta conversación aquí en Gráfica Buenos Aires. Vamos a ver si la semana que viene podemos andar por allí también para cubrir y para conocer un poco más la experiencia y lo que pase tan importante en Santa Fe el fin de semana que viene. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos acá para poder disfrutar juntos esta victoria.